Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez, otro webinar. Espero que las vacaciones hayan ido bien y arrancamos con fuerza. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Un martes a las 5 no es la mejor hora, quizá, para la gente de fábrica, porque la fábrica está on fire normalmente estas horas. Pero bueno, en cualquier caso, también agradecer a Raúl Masallé, que está aquí conmigo. Juntos daremos este webinar. Yo os daré un poco la base del Team of Teams y Raúl nos va a explicar un poco pues, el caso que han trabajado en su empresa, en Escobedo Connection Systems. Vale, pues si queréis, veo que todos los micros están cerrados, genial. Si queréis conectar las cámaras, no somos muchos, yo creo que no habrá ningún problema técnico y así os veo. Si os veo, se hace menos raro, ¿vale? Es aquello de no hablar con la pared. Molt bé, merci, Paul. Puedes conectar, por tanto, cámaras. Tampoco somos muchos, así que si hay dudas y cualquier preguntilla podéis conectar. Pero si no, yo tengo el chat aquí visto, ¿vale? Raúl también, así que cualquier cosa podéis preguntáis directo con micro o escribís en el chat, ¿vale? Así que vamos avanzando y yo os voy viendo y leyendo, ¿de acuerdo? Va, som-hi. Bueno, creo que nos conocéis ya la mayoría, la parte de QRM Institute, que somos una selección a nivel de Europa, estamos en varios países. El foco es crear fábricas adaptables, el foco de QRM Institute, y esto pues toca muchas teclas, entre ellas lo que hablaremos hoy. Veréis que las personas es un elemento clave, bueno, veréis, sabéis que las personas es el elemento clave de vuestras fábricas, pero también veréis que, bueno, yo lo he visto en las encuestas que os pasamos cuando os habéis inscrito. La realidad de vuestras empresas hay puntos de mejora bastante importantes, ¿vale? Y además relacionadas con el tema de hoy. ¿Qué más? La parte de approach es la parte de headhunting y de selección de personas que ayudamos a nuestros clientes. La parte de advance es la parte de formación. Cuando terminemos el webinar veréis también algunas de las formaciones que trabajamos los conceptos de hoy, ¿vale? Pero en plan rápido, lo importante es que queden los conceptos claros. Vale, vamos al tema. Dedos preparados, chat preparado, ¿vale? Intentamos que no sea un monólogo, por tanto, vamos al tema, va. Preguntilla, ¿cuál es el modelo de liderazgo y de estructura del ejército? A ver, no sé si hay algún experto en el ejército, en el de aquí, en el de allá, no lo sé. ¿Qué diríais? ¿Qué creéis? ¿Qué sabéis? ¿Cómo lo veis? La foto ya es para intentar direccionaros a un concepto, ¿eh? Pero bueno, vale todo. ¿Qué diríais? Vertical y jerarquizado. Rivaltrina, alfa, solitario, Pedro. Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que este es el concepto del ejército o de la mayoría de los ejércitos que hay en el mundo. No todo es así. En varios países han habido varias revoluciones y en uno de ellos, en Estados Unidos, a nivel de varias de sus unidades y entes, pero la guerra del Golfo fue la guerra de Afganistán. En el Golfo ya empezó a haber cosas, pero en Afganistán fue un poco el gran cambio, ¿vale? Un poco el concepto es este de aquí. Es como nuestras empresas, ¿no? Nosotros pensamos que en las fábricas, dando órdenes más o menos cada 20 minutos, 30, 35 minutos a las personas, como luego las tareas son más o menos largas y la gente trabaja por repetibilidad, pues se puede gestionar y es bastante cierto y ha sido muy cierto. Pero ¿qué pasa cuando es importante la coordinación? Que las personas se mueven y tienen que trabajar en equipo. ¿O qué ocurre cada X tiempo? Es como intentar jugar a fútbol, ¿no? Dando instrucciones. Intentar, a través de micromanagement, ganar un partido. Yo os diría que el mejor equipo del mundo, solo jugando, recibiendo órdenes contra los que estamos aquí, buscamos a los 11 peores de los que estamos aquí jugando a fútbol, nosotros ganaríamos seguro. Luego,
nos hemos vuelto un poco locos con el taylorismo, lo de la especialización del trabajo y que el operario tiene que trabajar y darle al botón y que los jefes jefecean y los ingenieros dicen a la gente lo que hay que hacer. Cuando la mayoría de las empresas he visto a los ingenieros copiar lo que hace el operario con muy poco criterio, ¿vale? Hay que cambiar las cosas. Es evidente que el operario tiene que llevar la máquina, tiene que operar la máquina. Es cierto, es así. Y la mayor horas posibles. Pero el hecho de que este operario no se sienta propietario del proceso, la máquina, el producto que está realizando y la calidad que está creando es un problema. Esto hace que la implicación sea baja, que tengamos que poner aún más gente controlando, más sistemas de control, de indicadores, haciendo push, intentando que la gente haga lo que se supone que debe hacer por ese sueldo, ¿no? Vale, vamos a ver el concepto de hoy. El famoso VUCA, como acrónimo. No sé si todos conocéis el concepto del VUCA. Ahora lo veremos, pero en este caso centrado en la guerra de Afganistán, ¿vale? El VUCA ya cuando estábamos en COVID hablaba de VUCA hasta nuestras abuelas, ¿vale? Si pensamos en el VUCA, nació en esta guerra. Fue un acrónimo que justamente creó el general que veremos ahora, ¿vale? Y es estas cuatro palabras. La V de volatilidad, ya lo veis aquí, la situación en Afganistán era muy volátil, con cambios drásticos e impredecibles en la seguridad de una región a otra. Había cambios en las lealtades, en los jefes tribales, en las distintas áreas. Y realmente todo podía cambiar casi de un día a otro, o de unas pocas horas a otras. Y luego, digamos, la foto general cambiaba en muy poco rato. Tenemos la I de incertidumbre, uncertainty. Aquí tenemos pues el punto de que no quedaba muy claro qué es lo que estaba ocurriendo. Las agencias de información y de inteligencia pues iban mal realmente. La información era escasa y muchas veces era incorrecta. Ya solo el mero hecho de que no podías distinguir a un enemigo de un civil realmente les ponía las cosas al ejército americano pues realmente difíciles. La C de complejidad, por el mero hecho de existir tantos actores dentro de este entorno, de esta guerra, y con todas sus combinaciones, era realmente complicado de gestionar, ¿vale? Y sobre todo las distintas variables que estaban interconectadas. Cuando ocurría una cosa podía pues afectar a 2 o 3 o 4 elementos distintos. Y por otro lado, la ambigüedad. El hecho de que era muy difícil saber qué es lo que estaba ocurriendo. Era difícil incluso saber si estaba ganando un bando o estaba ganando el otro. La mera definición de ganar en un entorno tan difícil de explicar era realmente ponía las cosas realmente muy difíciles. Si cogemos estos 4 conceptos y lo unimos a un sistema, como habéis dicho vosotros, jerárquico, por equipos cerrados o departamentos, como sería en la empresa, ¿no? En este caso serían pues agencias o ejércitos o lo que sea, vemos que esto no termina de cuadrar. Cuando el enemigo está organizado de una forma descentralizada, con mucha autonomía en los distintos entes y los distintos equipos o grupos de soldados, y en cambio el ejército americano estaba organizado de una forma vertical, con muchos pasos de autorización y con un sistema muy enfocado a conseguir cosas por grandes planes y grandes, muy bien pensados y orquestados. Cuando todo podía cambiar en 5 minutos, pues realmente era un combate totalmente desigual. Este VUCA hizo que, en este caso, el protagonista del libro Team of Teams, que es un superclásico, más de 1 millón de ejemplares, son los primeros 5 años que salió el libro, está en no sé cuántos idiomas, es este general, el Stanley McChrystal, pues vio que teníamos que cambiar, que no podía seguir luchando en esta guerra con una jerarquía militar basada en el control y la eficiencia, porque no tenía una reacción rápida a los cambios del entorno. A este VUCA
que de algún modo pues se aprovechaba el enemigo, ¿no? Vio que tenía que hacer una transformación totalmente radical. Y él, como principal, digamos, director de orquesta de esa guerra, pues llegó a todas estas agencias y entes distintos y impuso una transformación total y absoluta, ¿vale? Hay dos conceptos que usó, que es lo que luego usamos pues los consultores o los directores de fábrica en las fábricas, ¿vale? Que son conciencia compartida y ejecución empoderada, ¿vale? Es la unión de estos dos conceptos, afecta directamente en las personas, ahora veréis cómo y de qué manera y por qué tiene el resultado que tiene, ¿vale? Y es un poco pues el gran cambio, ¿no? y el efecto devastador que tiene para darle la vuelta a la guerra, ¿vale? El primero, conciencia compartida, ¿vale? Lo que hizo el general fue crear una daily meeting, como muchos tenéis en vuestras empresas, bestial. Ahí metió todo el mundo. 9.000 personas estaban durante 90 minutos conectados, el Teams ahí sacaba humo, conectados como un briefing, ¿vale? De cómo estaban las cosas. Era un briefing de inteligencia y también de las operaciones del propio día, ¿vale? Donde se explicaba la situación de cómo estaba todo. Toda la información estaba ahí y estaban todo el mundo ahí metido, ¿vale? Y no había jefes o líderes o representantes. Estaba todo el mundo ahí metido. De esta gran reunión diaria, ¿vale? Consiguió, ¿vale? Varias cosas. La primera, alinear a todo el mundo. Alinearlos a estar evidentemente informados de qué es lo que estaba ocurriendo, que todo el mundo entendiera qué es lo que mi equipo o mi agencia o mi grupo de trabajo o mi rol está aportando a esta situación o a la guerra o a mi planta productiva, ¿vale? ¿Qué aporto yo? Aunque le dé a 2 botones, ¿vale? Sea lo que yo hago, ¿vale? Y por tanto, conseguía también implicar a las personas porque veían que ellos aportaban su grano de arena, ¿vale? Pero es que además estaban informados de todo lo que estaba ocurriendo. Y por otro lado, como no era la reunión de los jefes, y además era una reunión donde distintas personas, y se intentaba además que no fueran los jefes los que hablaban, sino los que hacían los estudios o los que estaban en la operativa diaria o en campo directamente, los que hablaban y explicaban. Por tanto, de algún modo, era un sistema plano donde todo el mundo interactuaba con todo el mundo y las cosas pues se iban trabajando y comentando unos con otros. Y esto abrió la puerta no solo a que de agencia a agencia se podía trabajar, sino que no tuvieras que subir tu escalera, ir al jefe del otro lado y bajar la escalera otra vez para hablar con no sé quién o pedir permiso, sino que lo que se intentaba, ¿vale?, es premiar o fomentar directamente las relaciones horizontales en red, ¿vale? Directamente en red. Esta es la conciencia compartida, ¿vale? El resultado, una mente colectiva que evoluciona y se adapta en todas sus partes, ¿vale? Y en todo momento, en toda situación, ubicación, por el rol de cada una, ¿vale? Y interactuando conjuntamente. Esto es el pilar 1. Y el pilar 2 es la ejecución empoderada. Es uno de los puntos que tenemos más verdes en la industria. Básicamente porque no confiamos en los operarios. Y no confiamos en los operarios porque los operarios nos han fallado muchas veces. Y se escaquean, trabajan poco. Hablo, evidentemente, en general, hay gente de todo tipo en todas partes, ¿vale? Pero hay una razón, ¿vale? Y McChrystal lo tenía muy claro, ¿vale? La confianza genera confianza. El control genera desconfianza. Escaqueo, desinformación, mala coordinación y vale dinero directamente. Vale dinero, en su caso, recursos al ejército americano y en nuestro caso vale dinero de la fábrica y directamente ataca a nuestro EBITDA, ¿vale? Luego, ejecución empoderada está claro. Lo que él sabía es que no podía jugar un partido de fútbol dando instrucciones en todas las posiciones. Él tenía claro que si queríamos reaccionar rápidamente cuando de golpe había un atentado, por ejemplo, en la mitad de una población y ahí había un par de unidades, estas unidades tenían que reaccionar directamente sin pedir permiso a nadie. Estar enterados de qué es lo que hay en el entorno, qué otros elementos hay, qué aliados hay, qué ocurre en esa población, qué jefes tribales hay, qué alianzas tienen. Sabiéndolo todo, tomar una decisión. Y el punto es este.
el 95% de personas con toda la información toman decisiones iguales o muy parecidas. Si encima no es una persona, sino que son equipos de personas, grupos de personas distintas, con criterios y formación un poco distinta, el criterio en la toma de decisiones aún mejora y el riesgo disminuye. Luego no hace falta ser un súper general. Si la gran diferencia en que el por qué el alto directivo toma buenas decisiones no es los 4 másters que tenemos y los 3 MBAs. En muchos casos es porque tenemos más información y visión de juego y podemos tomar mejores decisiones. Si das esto a las personas, aunque sea a nivel local, hasta donde llegan sus fronteras, pues pueden tomar las decisiones que tú tomarías, pero al tomarlas ellos, las cosas, pues evidentemente la implicación aumenta, el criterio también mejora, porque además son más expertos en lo suyo, no tanto tú desde un despacho, ¿no? Este ha sido el primer punto, ¿no? Descentralizar la toma de decisiones, entregándola a los equipos de primera línea. Y esto va directamente también al rol del líder, a los directores de fábrica, jefes de producción, directores, encargados, jefes de línea, de turno, etc. Mientras nosotros estemos ahí para asegurarnos de que la gente trabaja, la gente nunca va a rendir. La gente nunca estará implicada. Nunca lo estará. Y va a costar dinero a la empresa. Directamente. Raúl nos contará un poco su experiencia en la empresa, pero veréis que aunque se puede cambiar todo y mejorar todo cuando la implicación de la gente es alta, aunque no toquemos nada aún y no mejoremos nada, solo con que la gente quiera estar ahí trabajando y esté bien conectada con su entorno y trabajando en equipo de verdad, las cosas ya mejoran. Y los números se disparan y ganamos más dinero. Y aún no hemos tocado nada, directamente. Fijaros, pasa el líder de ser un gran estratega, ¿no? Un maestro de ajedrez, ya no digo si es un micromanager y dice a todo el mundo lo que hay que hacer, pasa a ser, como dice McChrystal, un jardinero, ¿no? A alguien que tiene como objetivo hacer crecer a su gente. Y no solo esto, en fábrica lo tenemos muy claro. No solo es hacer crecer a la gente, porque parece que les tenemos que formar con mucha información. No, es hacer a la gente más valiente. Es hacer que la gente arriesgue más, que la gente decida cosas, que la gente se equivoque y que aprenda a tomar decisiones en equipo, nunca a título individual. Luego, con este objetivo a nivel de liderazgo, realmente la toma de decisiones ocurre, ¿vale? Evidentemente, si tú das cuerda y la cuerda no lo coge nadie, ahí tenemos un problema, ¿vale? Y la guerra se pierde seguro y la fábrica también. El lema del general es Ace on, hands off. Sí, tener todos claro lo que está ocurriendo, toda la información, esta visión global, todo el mundo bien conectado con esa información, muy importante para producción. Tener conciencia de todo lo que es el rendimiento económico, incluso los estados financieros si hace falta de la fábrica, ¿vale? No solo es ver si la máquina ha rendido mucho hoy o ha rendido poco hoy, ¿vale? Y hands-off, ¿qué significa? Pues que desde sus posiciones o desde las posiciones de liderazgo no se dice lo que hay que hacer y no se toca ni una pieza. Es decir, la ejecución está 100% trasladada a los equipos. Y los equipos no significa que hay un jefecillo que toma las decisiones. Todo es lo mismo. Toda esa descentralización va hasta el soldado o va hasta el operario. Vale, en vuestra descripción os hice valorar 5 elementos directamente vinculados con el Team of Teams. Vamos a ver los resultados, ¿vale? Antes de que Raúl nos cuente un poco su experiencia. Había 2 a nivel de antisilos, ¿vale? La primera, la visión compartida, hasta qué punto las distintas áreas de la fábrica vais todos a una, ¿vale? Tenemos un 2,14 sobre 5. Ojo que el 0 está en el 1, va de 1 a 5, no va de 0 a 5. 2,14 es una cifra muy baja, ¿vale? De hecho, solo el 12% aprobáis, ¿vale? Por tanto, lo que estamos diciendo es que cada silo, cada departamento, producción, mantenimiento, calidad, procesos, industrialización, quien sea, cada uno va a su rollo, mirándose solo el ombligo y sus indicadores y por lo que se les está midiendo. Quería, Rosy, si se la mandaron a Alita, que nos envíe el correo a todo el equipo pues, para que revisemos la proforma. Alguien está hablando, pero no lo oigo bien.
para darle respuesta a mano. ¿O es un micro no cerrado? No lo sé. Vale, si hay algún micro que está aún abierto, ¿vale? Lo cerráis, por favor. Vale, ¿qué más? La coloración interdepartamental, 2,66 sobre 5. Es una cifra que está bastante mejor, pero la media no está aprobada y aquí aprueba una cuarta parte, ¿vale? De las empresas. De hecho, cuando analizamos empresas y nos entrevistamos con figuras de todo tipo en los distintos departamentos, ¿qué es lo que dicen la mayoría? Pues que falta comunicación. Y cuando falta comunicación, lo que todos pensamos es que los demás pasan de mí. Los demás no me dan servicio. Los demás no me ayudan. Los demás van a la suya y no me ayudan en lo mío, en lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque los procesos no se pueden ejecutar de forma unilateral desde un solo silo. Producción sola no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la calidad la crean ellos, pero luego hay gente de calidad. El mantener y usar la máquina lo hacen ellos, pero luego está el mantenimiento. Los procesos los usan ellos. Los estándares los usan ellos también. Los productos los fabrican ellos, pero los crean y los industrializan otras personas. Si os fijáis, en el entorno máquina, operario, producto, hay tropecientos silos que atacan este binomio o este triángulo. Luego, el operario va loco, porque recibe por todos lados. Y no solo recibe por todos lados, sino que todos estos silos se quejan de que el operario alguna cosa hace mal. No, es que no usa bien la máquina. No, es que ha generado mala calidad. No, es que se ha equivocado con el estándar. No, es que bla, 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 bla. No es que se escaquea. No es que no trabaja suficiente. No es que no sé qué. No es que lo es bajo. En el cambio de chip, Raúl nos contará que el operario pasa a ser la figura central y el corazón de la fábrica. Y los silos, las áreas de soporte son de soporte. Y por tanto existen para ayudar al operario a brillar. Luego en las reuniones ya no es, señor operario, ¿por qué has rendido tan poco? ¿Por qué eres tan mediocre? No es eso. Ahora en reuniones el operario la dirige y dice, señores de mantenimiento, ¿por qué no me habéis arreglado la máquina o el utillaje o el tal que ayer me dijisteis que era prioritario? Por culpa de no tener esto arreglado, el rendimiento ha sido bajo, por ejemplo, ¿eh? O señores de calidad, ¿por qué no me ayudáis con ese control? Es un control que yo creo que es muy lento y está mal optimizado. Pierdo yo tiempo haciendo esos controles de calidad y creo que no tiene ningún impacto real en la calidad porque al final también siguen habiendo defectos y por tanto hay que mejorar la pauta o lo que sea, ¿vale? Pero él es el que lidera la fábrica, ¿vale? O esa máquina que está usando y ese producto que está creando, ¿vale? ¿Qué más? Dos más por aquí. Tenemos enfocados al no control, el liderazgo que empodera, 2,30 sobre 5, solo un 12% de las empresas que estáis inscritas estáis por encima del aprobado, ¿vale? Una cifra también muy baja, ¿vale? Tenéis liderazgos muy clásicos y que cuestan mucho dinero. No sé si vuestro liderazgo también es de este tipo o son vuestras manos derechas, no lo sé, pero hay que cambiar este chip lo más rápido posible, ¿vale? No hay nada que impacte más en los resultados de una fábrica que tener a las personas realmente enchufadas. Y directamente relacionado, la autonomía de los equipos, 2,19, una cifra bajísima. Y solo el 11% de los equipos tienen una mínima autonomía. El 90% no. Son equipos que hacen lo que se les dice. Imaginad la implicación que tienen y el rendimiento que tienen, ¿vale? Tiene que ser muy bajo. Y finalmente había un quinto parámetro que era la adaptabilidad global de la empresa desde vuestro punto de vista. Es la cifra que está mejor, estáis casi aprobados, pero realmente solo hay un 28% aprobados. Solamente son cifras muy alrededor de este 2,76, ¿vale? Pero solo aprueban un 28%, un 30% de los presentes, ¿vale? Que creéis que vuestra empresa es bastante adaptable o mínimamente adaptable, aunque sea, ¿vale? ¿Qué nos ocurre? Que como con el caso del general en la guerra de Afganistán, si nos enfocamos al control y a que la gente trabaje y sea eficiente, perdemos la guerra seguro. Nos tenemos que enfocar a crear equipos realmente que interaccionen entre ellos, que busquen los óptimos,
que estos silos ayuden a los operarios a que realmente consigamos cifras potentes y sostenibles de productividad en la planta, ¿vale? Pero delante de los cambios, de las averías, de los problemas, de las faltas de material, de todo ese día a día tan bestia que tenemos en las fábricas, ¿vale? De hecho, he cogido yo los 2 indicadores de no control, fijaros, en una tabla dinámica y he hecho un gráfico de dispersión. ¿Veis que en la línea de la bisectriz está la acumulación de respuestas? ¿Qué significa? Que a mejor liderazgo, más autonomía. Es así. Los otros círculos son muy pequeñitos y en los extremos de la otra diagonal no hay nada. Y si hay buen liderazgo, hay si hay buen liderazgo, la autonomía es alta. Baja, 0 casos, ¿vale? Y al revés también. Luego, mejor liderazgo, ¿vale? Más autonomía de los equipos, mejores rendimientos, más implicación y la fábrica funciona mejor, seguro. Luego, es una prioridad trabajar los liderazgos de la empresa, pero antes de nada, las direcciones de fábrica, muchos de los aquí presentes, tenéis que trabajar mucho el elemento de la confianza. Ya sé, cada uno es hijo de su padre y de su madre, nos han educado como nos han educado. Y también os diré, si desconfías en la gente te pagará con desconfianza y va a reforzar el convencimiento de que hay que desconfiar. Por tanto, si desconfías, hay desconfianza y tendrás clarísimo que hay que seguir desconfiando, porque si no te van a robar la cartera. Y el que confía, le darán confianza y verá que puede seguir confiando y ganar dinero, ¿vale? Luego, estos 2 perfiles, cuando hablan, cada uno piensa que el otro está loco, porque cada uno empíricamente ha probado que hay que confiar o no, ¿vale?, con sus equipos. Luego, cambiar este chip de desconfiar a confiar. Ahora, los que no confiáis en las personas estáis pensando que yo también me he vuelto loco o que soy un hippie o algo así, ¿vale? Está más que demostrado, ¿vale? Hay empresas muy grandes, con grandes colectivos, ¿vale?, que están basados 100% en la confianza, como el caso de Escobedo, ¿vale? No es una empresa grande, pero no hablamos de una empresa de 5 personas, ¿vale? Es una empresa grandecita. Vale, prioridades. Había una segunda pregunta, más que nada para ver un poco que veáis vuestros compañeros también dónde están, ¿vale? Había unas 60 empresas inscritas, por ahí va la cosa, 65 creo. Pues fijaros, 25 empresas tenéis como prioritario reducir los plazos, ¿vale? Era multirespuesta, ¿eh? Los plazos de entrega. Luego, como más adaptable sea tu fábrica, más reducirás los plazos. Como solo priorices la eficiencia, tu planta cada día será más lenta, tenlo por seguro, ¿vale? Y tus clientes más descontentos. ¿Qué más? 12 empresas querían mejorar el rendimiento de las máquinas, como algo en concreto. 31 empresas mejorar los procesos a nivel general, como una mejora así como un poco indefinida, muy general, ¿vale? 30 empresas a nivel de liderazgo, son también bastantes. 11 problemas graves en calidad. 22 directamente en temas de planificación. Muchos de vosotros planificáis manualmente. También existen sistemas de planificación con adaptabilidad usando reguladores de flujo, como nuestro sistema de planificación Epolka. Hay más, pero estas cosas existen. Hoy en día el Excel te ayuda a hacer sumas, pero se necesitan herramientas, como en el caso de Epolka, que te ayuden a que tu fábrica vaya automáticamente reduciendo los lead times y cada día seas más ágil, ¿vale? Y de forma automática, sin planificadores, sin gestores ni sueldos extras. Y solo una empresa prioriza el aumentar las ventas. Se nota que sois de operaciones, ¿eh? Si fuera los equipos comerciales sería otra cosa. Molt bé, pues nos acercamos al caso de Raúl, ¿vale? Esto es la empresa Escobedo Connection Systems. Bueno, te la conoces mejor tú que yo, Raúl. Si la quieres explicar un poco mejor, una empresa familiar, ¿verdad? Sí. Desde el 78. ¿Cuántos sois ahora en Escobedo? Aproximadamente 150 trabajadores. Molt bé. Y con plantas en Turquía, México, pequeñitas y la grande en Girona, ¿no? Sí, tenemos también por el mercado asiático, Estados Unidos. Son sedes de las que aprovisionamos nosotros básicamente desde Girona y desde Turquía. Molt bé. Molt bé.
pues si te parece, Raúl, te doy paso, ¿vale? Todo tuyo. Estos son algunos de los productos, ¿verdad?, que trabajáis. La parte de estampación es la parte quizá más importante, ¿verdad?, del proceso productivo. La fábrica de estampación. Sí. Bueno, nosotros nos dedicamos a fabricar terminales eléctricos, también conectores. Y bueno, me presento un poco. Yo soy Raúl. Estoy en la parte productiva. Y básicamente, desde que empezó el proyecto, mi trabajo es pues hacer de representante de la parte de producción, pero sobre todo impulsar, ¿no?, la filosofía esta de la autogestión de la que estamos hablando, para que eche todo a andar, porque al principio pues supongo que algunos de vosotros al escuchar a Sergi pues pensáis, hombre, que la gente se autogestione es complicado, como también pensábamos nosotros al principio aquí. Entonces, cada vez menos, pero sí que tiene que haber un poco el rol de alguien de que esté impulsando, cambiando la filosofía, hablando y comunicando mucho con la gente, dudas que salen, con los equipos de trabajo, porque salen muchísimas dudas. Cambiar un modelo jerárquico a uno de autogestión implica sobre todo mucha comunicación para que todo el mundo pueda, enfocarse a este cambio, porque es un cambio grande, ¿vale? Al final, aquí, pues bueno, yo como idea clave, ¿no?, he puesto la autogestión nace para romper la visión cerrada entre departamentos y ganar agilidad en la toma de decisiones. Al final, ¿por qué queremos autogestión en Escubedo? Estábamos en un punto donde, no teníamos el crecimiento esperado, un poco de estancamiento, no sabíamos bien el por qué, íbamos siendo más grandes, más volumen, sin embargo, pues no íbamos del todo, como pensábamos que podíamos mejorar, y nos dábamos cuenta que al final, contra más grande te vas haciendo, más se tarda en tomar decisiones, más cada departamento, cada persona, mira por sus objetivos, por sus tareas diarias, por sus proyectos, y ralentizaba pues cosas que antes, siendo más pocos, salían antes, ¿vale? Entonces, ese fue el primer punto, ¿no?, de decir, ¿qué queremos conseguir?, ¿no? Y sobre todo era el tema de la agilidad. Cada vez el mercado está más cambiante. Antes, pues, producíamos volúmenes de órdenes de fabricación muy grandes y tenías toda la semana pues tantas máquinas picando lo mismo, pocos cambios, llenabas los stocks y tal. Pero claro, el mercado va cambiando y lo que quiere lo que se demanda, el cliente lo que quiere es que te pide su producto y lo quiere cuanto antes mejor. Y esto nos obliga, nosotros trabajamos con muchísimas referencias, tenemos muchísimas referencias y nos obliga pues a ser ágiles en los cambios, en el aprovisionamiento de material. También hay un tema importante que es la especialización de las personas. El hecho de que la gente estaba muy especializada, cada uno en lo suyo. Si alguien fallaba o tenías cuello de botella en depende de qué departamento, pues contratar gente, formarla, etcétera. Cada vez ya estoy seguro que todos estáis también en esta misma dinámica de que cada vez es más difícil y nos creaba esta situación, ¿no? Lo que se hizo es se hizo la encuesta esta de preguntar a la gente. Se preguntó a las personas, se vio pues lo que más o menos ha salido también en lo que estaba explicando Sergi un poco de aquí, que la gente
no confía en los otros departamentos, que se echan las culpas los unos a los otros, que, hostia, yo voy rápido en hacer lo mío, pero resulta que estoy esperando el material, por eso tengo la máquina parada. Cuando alguien me tienen que arreglar la máquina, pero yo ya le he dicho a mi encargado, ese encargado se lo tenía que decir al encargado del mecánico que tenía que venir, pero tenía otra cosa que era prioritaria y todo se nos estaba alargando, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue... pasa la diapositiva, si us plau, Sergi. Lo primero que hicimos fue construir los N2, ¿vale? Y ahora diréis, hostia, los N2. Los N2 fueron era un grupo de trabajo que en este caso eran los responsables, ¿no? Los jefes que ya no son jefes, cuando había jerarquía, ¿no? Los líderes, los responsables de los departamentos, pues estaba producción, estaba calidad, estaba mantenimiento de matrices, estaba procesos, estaba, bueno, los líderes de logística, y determinamos objetivos comunes. ¿Qué queríamos cambiar? ¿Qué queríamos mejorar? ¿Qué queríamos hacer? ¿No? Para enfocarnos todos en la misma idea, en la misma dirección. A partir de aquí sí que fue una etapa complicada, dura y difícil en el aspecto de que, porque gracias al buen ambiente que hay aquí, pues bueno, no había disputas importantes, ¿no? Pero sí que se trataba mucho de llegar a acuerdos, porque cada departamento, pues al final lo veía de una manera y costó un poco primero encontrar de qué manera se priorizaban esos objetivos que nos íbamos a marcar comunes, para que nadie le influenciasen en su departamento o lo mínimo posible. Al final, cuando la gente se comunica y está abierta y al final ves que las cosas han de ser así porque claramente el negocio está ahí, todo el mundo pone de su parte y acaba llegando a un entendimiento, ¿no? Y cuando este grupo de trabajo lo tuvo claro, bueno, empezamos a decir, bueno, vale, ¿y ahora cómo lo hacemos, no? Para que es muy fácil al final y muy difícil a la vez, pero es realmente fácil ponerse de acuerdo 7 personas. Pero teníamos que hacer que más de 100 personas también fueran en esa dirección, ¿vale? ¿Qué hicimos? Para traspasar esta filosofía, construimos lo que nosotros llamamos los paneles, ¿vale? Sergi, si pots passar. Aquí, bueno, os lo he puesto aquí, ¿no? El reto era dar conciencia y alinear a los trabajadores de áreas como bueno, los prensistas, auxiliares, todo el mundo relacionado, ¿no? Y aparte, a la misma vez de alinearlos, transmitir y convencer que las jerarquías se tenían que dejar de lado. Los egos, los mandasmases, que todo esto tenía que nacer y hacerse de forma grupal y transversal, sin jerarquías. Ya en la reunión de N2, allí ya había gente que tenía más mando que otra, ¿vale? Aunque sean líderes de departamentos, había gente que tenía más peso históricamente y a nivel jerárquico de la empresa. Sin embargo, se fueron aplanando por un objetivo común, ¿no? Y entonces dije, bueno, ahora, ¿cómo lo traspasamos esto, no? Y hicimos los paneles de información que lo que pretendíamos para que la autogestión funcione, yo siempre lo digo, la información es poder. Y contra más información seamos capaces de traspasar a los grupos de trabajo, mejorará la toma de decisiones y mejorará el estar involucrado, ¿no? Entonces, yo ahora, cuando Sergi estaba explicando alguna de las cosas que explicaba, que estaba explicando que hasta incluso a nivel de cuentas de la empresa, tener esta información, aunque
el yo de hace un año atrás o 2 años atrás hubiese pensado, esto no va así, ¿no? Cada vez veo que contra más información tú seas capaz de transmitir y sobre todo de la manera de comunicar, que sea súper clara, súper transparente, como una manera de hablar común, con cualquier persona que haya en la calle, pues aquí en la empresa estamos aquí trabajando, se habla sin querer imponer, todo va a ser positivo. Entonces nosotros en los paneles empezamos a poner la información, toda la que creíamos que era importante, porque cuando yo antes tomaba una decisión era porque tenía pues toda esa información, y con toda esa información intentas que las decisiones sean lo más acertadas posible, igual que hacían otros compañeros míos, ¿no? Si la tenían ellos, a ver qué pasaba. Y empezamos a poner pues, los avances de trabajo, los planes de acciones en vacío para que ellos fueran los que escribieran qué cosas eran las que eran importantes de sus zonas de trabajo y que las consensuan en equipo para poderlas poner ahí para que otros departamentos trabajen sobre ella, los resultados evidentemente, y todo aquello que creemos oportuno, ¿no? Cuando hay un incidente de calidad, normas que ellos puedan decir, ostras, es que trabajamos de manera distinta los de la mañana que los de la tarde, porque pese a que tenemos las hojas de proceso, tal, siempre hay maneras de ver las cosas y maneras de hacerlas, ¿no? Pues en el panel. Y estos paneles sirven para la comunicación, sobre todo para la comunicación. Nosotros tenemos 2 reuniones diarias donde también hubo una evolución, igual que en la reunión de N2, que luego de aquí volveremos a la reunión de N2, explicaré. Los paneles empezamos, pues que había personas que antes formaban el L2, antiguos líderes de departamento, y la persona que más importante antes era de los equipos de trabajo. Pues si ibas a la zona 1, venía el montador, que siempre jerárquicamente había estado por encima de la especialista, de los operarios, del auxiliar, y trabajábamos los paneles. Esto ya empezó a dar un buen resultado, pero nos quedaba mucho por hacer. Faltaba la opinión del auxiliar, la opinión de la operaria, la opinión de la especialista, porque al final los que tenían problemas y los vivían son ellos. Y al cabo de un tiempo, cuando ya habíamos afianzado que la gente empezaba a creer en los paneles, empezaron a venir también toda la gente del grupo. Allí se dan las conversaciones más importantes. Desde mi punto de vista, siempre lo defenderé, a pie de máquina y delante del panel y con la gente que está trabajando allí, es donde se toman las decisiones que más nos ayudan a ser ágiles, a ahorrar dinero, a producir más, ser más eficientes, pasan todas allí. Evidentemente allí no quiere decir que se esté haciendo el plan estratégico de la empresa, ni mucho menos, pero las pequeñas aportaciones de cada uno, luego bien trabajadas, luego bien desarrolladas, son las que nos están dando el resultado. El resultado, porque voy a poner algún ejemplo. Nosotros a veces, pues, teníamos cada producto picaba en una máquina siempre así. Y bueno, ya teníamos el rendimiento que siempre hemos tenido, bueno, y todo pensábamos que era correcto y que iba bien. A la que les pasas la información de los atrasos o de las urgencias, o simplemente que ahora ya no tenemos ni atrasos ni urgencias, de los objetivos que aquella semana nos hemos marcado, ellos ya se autogestionan en decir, ostras, pues mira, como esta máquina está picando esto, si preparamos esta para lo que generalmente iba en aquella, podríamos picar en paralelo. Pues vamos a hacerlo. Pero es que para esto necesitaríamos, no sé, que haya unos regles en la máquina de enrollar que ahora no tenemos. Bueno, pues hacemos una petición, ellos mismos hacen la petición al departamento de procesos
y el departamento de procesos prepara el proceso que siempre queda validado por los operarios, cosa que antes te daban el proceso y el operario, el montador o la especialista hacían lo que decía el proceso. Aquí, pues bueno, siempre había críticas, este proceso no está bien, si hiciésemos esto iríamos mejor, pero no era así. Ahora los procesos nacen de la validación de las personas que tienen que utilizar estos procesos. Y ellos mismos, evidentemente, buscan el mejor proceso, ¿vale? Entonces luego lo dejamos registrado y queda una hoja de procesos como la de toda la vida, pero en este caso ya han desaparecido pues las críticas, es que no me hacen caso, es que no se entera, y la satisfacción del equipo de trabajo aumenta. Y aparte, la gente se siente escuchada y todo eso es lo que hace que no se sume, sino que se multiplique, ¿vale? Pues pasa a la diapositiva. Aquí, como os estaba diciendo, ¿no? Las reuniones, tenemos un par de reuniones diarias y al principio sí que gastábamos, que nunca, siempre decíamos, no, hostia, gastamos mucho tiempo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta decir, ostras, no era gastábamos, estábamos invirtiendo, ¿no? El minutaje se ha reducido porque ahora ya se hacen solas. Cuando digo que se hacen solas es que los equipos son ellos mismos los que se reúnen, tú puedes ir de asistente y ya ves que se sigue el orden adecuado, se ponen de acuerdo, se ayudan, ¿no? Se ayudan claramente, porque a veces pues pasa que antes, por ejemplo, voy a poner casos ahora de muy abajo de la escala de la operación, me refiero, no voy a poner ingeniería o no voy a poner diseño, no voy a poner... Pero ellos mismos allí, pues antes si era el montador, tenía muy claro que él montaba, ¿no? Si la especialista, que es la persona encargada de la calidad, de pasar los controles, etcétera, tenía mucha faena, pues el montador, como ya había montado, pues bueno, pues estaba más tranquilo. La operaria tenía que hacer su trabajo, pues bueno, pues si ahora va muy de culo, pues bueno, no es mi faena, ¿no? Al crear los paneles y hablar de los objetivos y todas las problemáticas que pueda haber o las cosas buenas que pueda haber, la gente ha pasado a trabajar realmente como un equipo y saben que como, mira, yo tendría que montar esta, pero tampoco es que la tenga como objetivo. ¿Sabes qué? Primero ayudo a mi compañera, le ayudo a hacer niveles, ella hace unos, yo otros, desatascamos el trabajo y luego yo me hago lo mío. Y al revés igual. ¿Por qué? Por básicamente la comunicación y el empoderamiento. Antes, si tú o las personas que estaban aquí, ¿no? Si veían una persona que estaba puesta como su categoría profesional era X, pues no permitían ni tan solo que hiciese faenas que no le corresponden. En cambio, ahora tenemos tan abierto el círculo que dice, ostras, yo quiero ayudar en esto. Pues ya hacen su petición, viene el equipo de calidad generalmente que es quien forma, o viene el equipo de procesos que también hace las formaciones, se le da la formación sin poner un techo a sus capacidades de que marque su categoría, ¿no? Su rango en este caso. Si la persona quiere seguir aprendiendo, se le dan las herramientas porque lo pide ella misma, lo pide el equipo. Ostras, nosotros necesitaríamos mejorar en esto. Pues ellos mismos son los que piden. Y como decía Sergi, el núcleo empieza desde el operario y todos los otros estamos al servicio de las cosas que necesiten estas personas o estas figuras. Y en eso es lo que hemos ganado, sobre todo, que luego todos los resultados que se van dando sean positivos, ¿no? Al final, aquí puse, ¿no? Voz y voto para todos los trabajadores. Si tú estás en el panel y al principio la gente tenía un poco, pues, como es normal, ¿no? De decir las cosas porque siempre se han cortado, siempre parece que esto no va conmigo. Cuando se da voz y voto y luego el equipo de trabajo que no está en planta directamente, pero procesos, calidad, mantenimiento,
trabajan sobre aquello que tú has dicho que necesitabas o que habías al menos levantado el dedo y decir, oye, que aquí tenemos este problemilla y se nos está escapando, ¿eh? Evidentemente, se estudia, se hace un proyecto, no quiere decir que los otros departamentos hayan perdido sus capacidades, al contrario, están focalizados en lo que necesita en este caso Escubedo, ¿no? Que es poder producir más, mejor y más ágil. Si tienen que dejar pues, algo que antes no dejaban porque bueno, les influencia en sus entregas, en sus tiempos, en sus indicadores y ahora lo tienen que dejar, ¿por qué? Porque todos tenemos los mismos objetivos, lo hacen. Y cuando las personas ven que les van que se hace esto así, aún más. Yo siempre digo, ¿no? La mejora continua no es que tengamos un departamento fuera de... a veces se dice, ¿no? El equipo de mejora continua tiene que estar un poco aislado porque así puede dedicarse a pensar y a evolucionar cosas y tal. Y digo, no, si el mejor equipo de mejora continua que tenemos es la gente que nos está diciendo en qué tenemos que mejorar o en qué podemos mejorar. Y esto aflorece en relación a los paneles. Nosotros de 8:45 a 9 hacemos 4 zonas, bueno, o 9:15. Estamos 5, 6, 7 minutos aproximadamente por panel. Se repasan bueno, lo que os he comentado antes. La gente expresa su grado de satisfacción o de incomodidad o de alguna cosa que no esté yendo bien para que el grupo lo pueda trabajar, lo pueda solucionar. Y luego hacemos otra que se juntan los turnos a mediodía y viene a ser un poco de lo mismo. Se habla cómo fue, qué cosas pueden haber pasado, pero sobre todo lo que se busca no son las reuniones convencionales de toda la vida de repasar indicadores, sino, pues bueno, la gente le nace decir, ostras, mira, me parece que esto es interesante. Como las etiquetas el otro día pasaba esto y lo solucionamos esto y esto y esto. Y ya no es ella que lo sabe, sino el grupo. Y así hay varios casos diarios. Entonces, todo el mundo está más formado, más enterado, más implicado y el que no lo pide para poder estar. Y eso hace que ganamos, pero muchísimo, ¿no? Del tema aquí que pongo las ventajas, ¿no? Mayor implicación, identificación rápida de prioridades, acciones concretas alineadas con objetivos comunes. Esto hemos pasado de nosotros teníamos más o menos... Nos poníamos unos 20 objetivos semanales a nivel de producción y teníamos un cumplimiento, pues, bueno, pues nos quedábamos en el 50, 55%, 60% y ahora tenemos unos 30, 32 objetivos y queda 1 o 2 por hacer a la semana y eso ya llevamos varias semanas así, no hemos hecho aún ningún pleno, pero nos quedamos muy rozando el palo y es por el trabajo de la autogestión, que ellos mismos ven los objetivos, se lo gestionan, ya hablan entre departamentos, saben que, por ejemplo, si una máquina que a veces les suele dar problemas y esa semana o la semana que viene van a tener que trabajar ese producto, ya hablan con mantenimiento directamente, el de mantenimiento también está al tanto porque también vienen a los paneles, también sabe los problemas que suelen tener, ve la cara de la gente cuando los está explicando, que esto es una cosa muy importante. No es que haya una estadística que diga tú que la máquina tal va al rendimiento del 53%, a ver si la arreglas. No, es que hay una persona que te está diciendo, ostras, es que cada vez que trabajamos con esta máquina tengo que poner el papel yo, la tengo que acompañar, estoy pendiente de otra cosa y me separa porque tengo que poner papel porque no sube y cuando la persona que se tiene que responsabilizar de que funcione esta máquina ve cómo le están explicando el problema que causa esa máquina, también la empatiza y al final lo que hace es aumentar la cohesión de grupo, ¿no? Y unos por otros fortalecen el equipo. Y os quería explicar, ¿vale? Mira, perfecto, porque lo tenía en mente, que antes os he dicho que os explicaría el N2, la evolución que tuvo. Como os he dicho al principio, éramos 7 personas, ya
líderes, responsables, jefes, llamarle así como queráis, de los silos de trabajo. En este caso, pues había el de departamento, ya os lo he dicho antes, ¿no? Diferentes departamentos que todos podéis tener en vuestras empresas. La evolución del modelo ha sido que este N2 ya no está formado por los responsables que éramos antes. Ahora, esta reunión semanal, las personas voluntarias que llamamos para formar esta continuidad del N2, que queríamos que fueran gente voluntaria de la empresa en representación de la figura que ocupa. Por ejemplo, si es un montador, pues poneros de acuerdo, y los voluntarios que habéis salido de montadores, poneros de acuerdo y venir uno de vosotros. No siempre tiene que ser el mismo, puede ser cada semana uno distinto, pero un representante de ese colectivo, igualmente con especialistas, igualmente con mantenimiento, igualmente con todas las figuras, con todos los departamentos o con todos los representantes que tenemos de trabajadores en Escobedo, ¿no? Entonces, en esa reunión se hicieron unos estatutos para la autogestión, porque al final la autogestión tiene que tener unos límites, ¿no? No puede ser, pues, hay cosas que son muy chulas que han pasado que no imaginaría, ¿no? Por ejemplo, una vez, pues ellos se autogestionaron y pudieron decidir, porque pueden decidir, no hay límites, que un viernes el equipo de tarde se iba a las 9:30 en vez de a las 10. Y tú, si te explican solo eso, ¿no? Tú dices, hombre, claro, autogestión, pues mira, hacen menos horas, cobran lo mismo y ya se han autogestionado, han decidido eso y ya nadie va a decir nada, ¿no? Pero era a cambio de que ellos decían, ostras, porque tal día hay una reunión, nosotros vendremos antes y recuperamos esa hora, pero no hubo un encargado, no hubo un jefe que les dijo, mira, para recuperar la hora que os falta es este viernes. O nadie dice nada, que a veces pasa, ¿no? A mí me ha pasado anteriormente en otras empresas, incluso yo creo que en Escobedo, ¿no? Que vienen media hora antes porque se hace una reunión especial y luego nadie dice nada y esa gente, pues al final, como quien dice, ha perdido media hora, ¿sabes? Ha estado en la reunión, pero hacen sus horas semanales más esa media hora. Y en este caso, pues, bueno, ellos lo vieron así y yo primero, ¿no? Pues bueno, digo, ostras, ¿cómo habrá límites en la autogestión? Porque al final no podemos tampoco permitir o parece que no podamos permitir, ¿no? Que bueno, depende de qué cosas de autogestión, dices, ostras. Y, bueno, creamos entre todos unos estatutos para la autogestión, que al final son propuestas consensuadas en estas reuniones, que todo nace de la reunión, lo explican a las personas que representan, dan el sí o dan el no. También tenemos la manera de cómo votamos esos inputs. Se decidió qué porcentaje queríamos para aceptar esas votaciones y se habla de todo. En este caso, por ejemplo, pues puede haber cuando una persona no sea buena, ¿no? Cuando, como antes, pues si tú ves a alguien que lo quieres despedir, y eso pasa en todas las empresas, pues viene el jefe, despedido, ¿no? Pero esto en autogestión, ¿cómo lo haces? Pues con estos estatutos y hablando con todos, al final no dejan de ser unas ciertas normas, ¿no? Unas ciertas maneras de hacer, cómo se va a trabajar, y lo estamos decidiendo entre todos, entre diferentes departamentos, entre diferentes estatus, entre diferentes maneras de ver, maneras de implicarte, y todo el mundo lo está decidiendo. Y cuando la gente decide y es parte involucrada, ya te aseguras que eso va a pasar, que estás trabajando con gente que quiere que pase lo mismo que tú. Y esto sí que ha sido un cambio importante, ¿vale? Aparte, también se está trabajando en el modelo retributivo, ¿no? Todo esto que conlleva, pues, una mejora para la empresa. Somos más ágiles, por lo tanto, ya no tenemos retraso. La materia prima que entra se procesa mucho antes, por lo tanto los stocks también bajan, y al final es porque la gente trabaja diferente, trabaja, podríamos decir, mejor, pero no lo vemos porque también trabajamos más a gusto.
Con la cual cosa, bueno, ya estarías contento, ¿no? Pero al final, las empresas, igual que lo que queremos es ganar dinero, la gente que viene a las empresas a trabajar también. Y como la autogestión también habla, como ha dicho Sergi, ¿no? De conocer las cuentas de la empresa, en dónde ganamos, en dónde perdemos, para que tú puedas actuar, desde un operario hasta quien sea, todo el mundo puede actuar en aquella misma dirección. Si se es capaz de mejorar, que lo ha sido, también el modelo retributivo tiene que cambiar. Y en eso estamos. De hecho, ya está decidido cómo va a ser, pero también la gente va a tener pues su parte que compensa esa buena manera de hacer, sobre todo de estar, no solo es de conocimiento, no es tan importante el conocimiento, que lo es, pero sobre todo cómo te desarrollas aquí dentro, cómo estás de involucrado con tus compañeros, cómo estás involucrado con la empresa, cómo nos puedes ayudar, que no sea solo de conocimiento. Hay gente a veces, y aquí ha pasado, que tenía un alto conocimiento, pero o no enseñaba o veía algo, pero como no era de su zona, pues bueno, como estoy yéndome a almorzar, me voy a almorzar, tal. Y eso es lo que realmente hace mejorar la eficiencia. Que alguien pase por allí, lo vea y no le cueste pararse, acercarse a la persona que tal. Mira, que esto en realidad va así o va así, o te está pasando esto, y de seguida se actúa y se mejora, ¿no? O lo que haga falta. Pues ese grado de implicación es lo que se busca, y para eso, pues bueno, también estamos trabajando en este modelo retributivo, no solo de conocimiento, sino sobre todo de esta implicación y de que funcione el sistema de la autogestión, ¿no? Aquí pongo, ¿no?, normas claras para todos, implicación máxima por la propiedad compartida con la planta, ¿no?, y la cultura de trabajo. Bueno, lo que he explicado de la colaboración, de tal. Y sobre todo lo importante es, al final, o lo importante, todo es importante, ¿no?, pero lo que representa mucha mejora, o al menos esto es lo que yo percibo, es que no hay nadie que se sienta inferior a otro. Tú, al final, nosotros el sistema retributivo, no os penséis que quien es operario pues cobra menos que uno que es especialista porque tiene un sueldo más alto, o un montador porque es más alto. No. Si tú eres operario, pero ayudas, colaboras, eres transparente, te comunicas. Por ejemplo, una cosa importante que no he hablado, ¿no?, del sistema de ser más ágiles, ¿no? Nosotros, pues bueno, contratábamos muchos ETTs según la carga de faena. Pero claro, eso es dinero, ¿no? En cambio, hemos cambiado que con este sistema de trabajo y con la gente implicadísima por todo esto que os estoy comentando y la gente sobre todo informada, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que ponemos de la información que es donde tenemos las cargas más altas, pero en momentos hasta puntuales. ¿Y qué quiere decir momentos puntuales? Por ejemplo, nosotros viene un tráiler a descargar material. En ese momento, los dos chicos que tenemos que abastecen el material a planta y que lo guardan en la estantería y todo, pues imaginaros, ¿no? La semana pasada vinieron 4 trailers porque había sido vacaciones, una cosa y otra, y se tenían que descargar 27 bobinas de 1 tonelada cada una, de cada uno de los trailers, ¿no? Pues claro, ahí hay un cuello de botella. ¿Qué pasa? Que antes, pues ¿qué hubiese pasado? Esa gente hace ese trabajo, deja de abastecer a la planta y alguna máquina hubiese parado por falta de material. Ahora hay personas que a lo mejor están trabajando, pues no sé, de auxiliar, de operario, del mismo montador, que tienen su zona pues correctamente, saben, porque es información que vamos poniendo en los paneles, que hoy van a venir algunos trailers, pues en ese momento, cuando vienen los trailers, van y hacen el trabajo, ayudan a sus compañeros de almacén o a descargar los trailers, o sobre todo, más que nada, como no tienen tanta experiencia en esto,
los estamos formando, pero a etiquetar las bobinas, a ubicarlas con los traspalets en las zonas donde van y le descargan faena en este caso a su compañero, que es de otro departamento y que antes esto era impensable, ¿no? Esto nos reportaba en tener, ostras, pues vamos a contratar un ETT para unos meses porque nos ha subido la faena en baños. Ahora no sé qué. Y ahora con la plantilla y sin tener que buscar refuerzos tal, pero organizándose, porque es organizándose. No os penséis que ahora un encargado que dice, mira, falta aquí, falta allí. No. Ellos, con la información que tienen y esta manera de ver las cosas con objetivos comunes, pues se autogestionan y uno va para aquí, otro va para allá y aplanamos, ¿no? Los puntos antes que nos creaban cuellos de botella o nos ralentizaban la operación, los aplanamos de esta manera, con la autogestión de la gente, de ver allí donde pueden ser más útiles. Eso nace después, pues más formación y tienes personas trabajando más formadas, más contentas porque se le está dando formación, evidentemente su parte retributiva también cambia y el ambiente de trabajo mejora, ¿no? Y un poco yo me quedo mucho con esta idea, sobre todo, de un ambiente muy sano y que la gente entre por la puerta sabiéndose útil y sabiendo en qué puede aportar, que va a ser una persona que va a aportar y que no va a venir nadie a darle unas órdenes que a nadie nos gusta. Estoy seguro que de todos los que estáis aquí, a nadie le gusta que le den órdenes, ¿sabes? Hay gente que necesita que se las den, pero si se da la formación, si se da toda la información, la comunicación es buena, es tal, todo el mundo puede trabajar sin que le den órdenes y ser muy efectivo en sus puestos de trabajo, ¿no? Y, Sergi, no sé si una diapositiva más o... No, bueno, hasta aquí tenemos una de preguntas, ya para abrir... dudas varias de los asistentes, de los que estáis aquí. Aprovechar que tenemos a Raúl, que es uno de los protagonistas de esta transformación. Y aunque estoy con vosotros, ya sabes, Raúl, yo no me canso de escucharte, ¿eh? Yo estaría una hora más. Pero bueno, hay un horario que hay que cumplir y lo has hecho súper bien, la verdad. Es súper inspirador. No sé, ¿alguno tenéis preguntas? Gracias. Para Raúl o para mí? Pero bueno, al final, ya que está Raúl, yo aprovecharía. Una pregunta, Raúl. Por ahí tengo la mano levantada. Sí. Gracias por compartir antes que nada. Un gusto conocerte por acá. Soy Eduardo, te hablo de acá de México. Y una pregunta muy concreta, Raúl. En Escubedo son una empresa certificada, digamos, ante ISO 9000 o algo así. Y si fuera el caso que sí, ¿cómo le hicieron para combatir los retos que se pueden presentar ante los colectivos con la falta de estandarización? Es decir, digamos que estos colectivos empiezan a tener autonomía y poder y cada uno empieza a encontrar nuevas formas de solucionar problemas. Entonces empiezan a salirse, digamos, que de los procedimientos y procesos establecidos o preestablecidos. Dicho esto, ¿qué pasa o cómo combates o la estandarización es una de las iniciativas que tiene la empresa o al revés? Sería que la innovación y digamos que irse fuera del estándar sería más bien como lo incentivado. No, bueno, nosotros estamos encantados, Eduardo. Gracias. Aparte de México, que le tengo mucho aprecio a México, trabajé un par de meses allí y mira, nosotros estamos certificados en ISO 9001, en IATF también y evidentemente esto que dices es importante, la pregunta está relativamente súper acertada. Nosotros no es que permitamos que nadie se salte los procesos porque lo va a hacer a su manera. Ellos saben que hay un procedimiento, pero, o sea, hay una hoja, hay un documento de procedimiento, pero luego está el buen
el buen hacer según sus maneras de verlo, de mejorar ese procedimiento o el procedimiento más adecuado. Y nosotros tenemos un equipo de procesos, hay ingeniería de procesos. ¿Qué pasa? Que antes, como decía el proceso, era como ellos tenían que actuar. Ahora hay revisiones constantemente de los procesos. ¿Por qué? Porque ellos levantan el dedo y avisan a procesos. Procesos antes tenían sus prioridades, que no eran las de atender a un cambio de un proceso que ya está hecho y esto ya, las frases típicas era, esto ya lleva así un montón de tiempo. Ahora no vas a venir tú a decirme que este procedimiento se puede mejorar o lo tengo que cambiar. Y entonces, y aparte yo tengo ahora mucha faena de, no sé, de otra cosa que tenía que hacer. Sin embargo, al unificarnos, ¿no? Al buscar los mismos objetivos, y también ha sido es un cambio de mentalidad de todos, ¿no? Estas personas de procesos, que tenemos 3 personas dedicadas a esto, escuchan, porque el núcleo, la persona fuerte a la que hay que escuchar, a la que hay que ayudar y a la que nos hará mejorar, es a esa persona, ese operario que hace ese proceso. Entonces lo revisa. Como generalmente cuando tú quieres cambiar algo estás muy seguro de que aquello es mejor, el 90% de las veces que ellos dicen de cambiar un proceso, que no es cambiarlo, que es mejorarlo, porque al final no cambia, no cambia, ¿no? De que si antes era blanco ahora es negro. Pero sí que hay diferentes, por ejemplo, hace muy poco, para que me entiendas, había un procedimiento de cómo instalar una matriz y había unas fotos y te escribían, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, el que lo estaba haciendo dijo, ostras, si en vez de empezar por este lado, empiezo por el otro, pues tardo menos en hacer esta operación, porque ya tengo aquí esto, ya tengo aquí lo otro. Antes era imposible, prácticamente, que cambiasen ese procedimiento. Ahora, de seguida, viene el ingeniero de procesos, lo ve, ya te digo que pocas veces fallan los operarios cuando dicen esto, pero certifica que todo aquello es verdad, que es correcto, que mejora el proceso que había y revisa la versión del documento que ya teníamos validado. Raúl, entonces, si me permites, añado una cosa. Casi es al revés, en el sentido de que antes de esta transformación los estándares existían y no siempre se seguían. De hecho, la calidad, Raúl, era bastante peor hace unos meses y hubo algún trimestre con unas multas y una de tiempo intentando recuperar material a lo bestia. Ahora es importante para ellos. Ellos saben que un error de calidad vale como 3 sueldos un mes, porque tienen datos. Sí. Luego, están mucho más atentos para crear buena calidad y no vale cualquier productividad loca si no generas piezas buenas, ¿vale? Luego, creo que ahora hay más conciencia de crear calidad que antes. Mira, la conciencia que antes, por ejemplo, ¿qué pasaba? Si producción había hecho producto malo, vamos a poner 10 palets. Y cuando lo han revisado, entonces, ostras, ha subido esto al almacén y está mal, o hay que revisar, o no tenemos dudas, hay que revisar. Se encargaba el departamento de calidad. Claro, la saturación que creabas ese departamento era grande, esos días que tenían que revisar esos 10 palets, ¿no? Sin embargo, a la planta pasó al principio que había pasado algo similar y ellos mismos dijeron, ostras, pues con autogestión está claro que si nosotros no lo hemos hecho como toca, lo tenemos que revisar nosotros. Lo revisaron, tardaron muchísimo menos que lo hubiese tardado el departamento de calidad porque son muchísimas más personas en producción, pero además quedó conciencia de que, ostras, si hacías algo mal, ya no se ocupaba el otro departamento, éramos todos, y los que suelen estar más para poder hacer son la gente de producción. Lo mejor, Raúl, es que lo decidieron ellos hacer. Lo decidieron ellos, totalmente. No, cuando pasó, yo bueno, de hecho, hicimos, como a veces hacemos
lo expusimos, ¿no? Que mira qué bien había funcionado esta célula, que de tal. Y ya te digo, el nivel de calidad ha aumentado. No es que haya aumentado, la calidad sigue siendo igual de buena, pero el nivel de merma sí que ha bajado, porque ellos mismos piden a calidad. Ostras, esto es difícil de controlar y tengo un control cada, bueno, invento, 30 minutos. Esto sería bueno que fuera cada 15 porque en cualquier momento es tal. Igual que también piden de decir, estas cotas que tenemos que controlar aquí, en vez de hacerlo cada 30, vamos a hacerlo cada 50 porque estas no varían nunca, porque tal, no sé qué, no sé cuántos. Y todo eso con los departamentos que no han desaparecido, de ingeniería, de tal, lo ven, lo estudian y generalmente, ya te digo que casi el 90% de las cosas que ellos piden acaban pasando. Raúl, tenemos que ir más a la idea, tenemos que ser más breves. Eduardo, ¿bien? Gracias, les agradezco. Vale. Paul, si quieres preguntar. Sí, hola, muchas gracias por la exposición. Bueno, yo quería pedir una cosa porque has comentado que hacías unos 30 objetivos a la semana. Básicamente te quería pedir algún ejemplo, has comentado varios, pero Sí. si tienes alguno que digamos que afecte a muchos departamentos a la vez o alguno que recuerdes así. Sí. Mira, antes era complicado que cuando ingeniería de producto, que teníamos que sacar un nuevo producto, una matriz nueva que han hecho en el departamento de ingeniería, probarla en producción. Se hacía eterno. Nunca encontrábamos el momento de ponerla. Cuando la íbamos a poner a ingeniería, claro, tiene que venir una persona de calidad, tiene que venir el ingeniero de producto, tiene que venir el diseñador de la matriz, tiene que venir mucha gente. Se hacía muy, muy, muy complicado. Sin embargo, ahora nosotros lo ponemos de objetivo de la semana. Como estos objetivos de la semana se pasan desde el gerente hasta la última persona, el lunes todo el mundo tiene en su canal de comunicación, en algunos el correo, en algunos el Teams, en algunos el WhatsApp, en algunos en los paneles, en la entrada de los vestuarios, todos los objetivos. Como es objetivo de Escubedo hacer una prueba de una matriz nueva, se autogestiona para que esa zona de trabajo durante la semana encuentren el momento de que esto ocurra. Y ellos mismos, ya como ellos saben cómo va la producción, como lo que les cuesta más, lo que les cuesta menos, cómo van de material, como lo que sea, ya se autogestionan y ya dicen tú, pues mira, mañana por la tarde o pasado por la mañana lo haremos. Y se ha agilizado mucho esto. Ya viene ya evidentemente vienen las personas involucradas, ya se encuentran con la matriz puesta, el material puesto. Ellos, los de producción, que antes también tardábamos mucho porque calidad aún no había hecho las pautas de control que las tuvieses en el ordenador de la prensa y luego ponían la matriz y de ahí ahora que la pauta de control y bueno, mañana estará hecha y la matriz ya se quedaba puesta ahí, perdíamos un día para producir. Ahora no. Ahora ya cuando pasa esto, como calidad también sabe que es objetivo de la semana, ya tiene la pauta de control preparada, el otro tiene no sé qué. O sea, ese sería un caso de los de autogestión y de mismo enfoque de todos los departamentos para que ocurran las cosas. Eso sería un objetivo de la semana, por ejemplo, una matriz que tiene que que probarse en producción. Vale. ¿Visto, Paul? Muchas gracias. Sí. José Antonio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por el ejemplo. Yo tengo una pregunta un poco más del inicio, Raúl, y entiendo que vosotros como organización habéis migrado de una situación de encargados, jefes de equipo, etcétera, a esta autoorganización. ¿Siguen las mismas personas? ¿Han cambiado ellos la mentalidad o han cambiado las personas? Seguimos todos los mismos. Enhorabuena. Es un trabajo que es muy buena esta pregunta, me encanta, porque, claro, dices, bueno, sí, habéis cambiado y habéis pasado a este modelo, pero habéis destituido a 7 y habéis entrado 7 nuevos con este pensamiento, pues claro, es muy fácil, ¿no? No.
Aquí sí que es verdad que hay un trabajo, o sea, esto, claro, estamos hablando de 20 minutos de la explicación y aquí hay mucho trabajo detrás y, por ejemplo, una de las cosas que se hizo es unas reuniones a toda aquella gente que son, porque al final nadie ha perdido la categoría, ¿no? Pero que eran líderes responsables o jefes de área para ver este enfoque. Para, con reuniones de estas, ¿no? De hablar un poco, ¿no? De psicología, de cuál es el enfoque, de cómo eres, cómo inspiras más, ¿no? Cómo transformas el equipo, cómo lideras. Y en el cómo lideras salieron al principio gente que se vio que lideraba mal y entonces quiso cambiar. Y la empresa, con Sergi, con Irena, pusieron herramientas para ayudar a esas personas a focalizarlas, ¿no? A ver que este sistema o que esta manera de dirigirte, de plantear las situaciones, de dejar el cómo a otra gente, a no querer tú teledirigirlo todo, que funcionaría y fue así. A ver, no te voy a negar, ¿no? Un break. José Antonio, una de las personas que tenía un liderazgo más duro de la organización era Raúl. Y hoy es una de las personas que más inspira a los compañeros a transformarse y a cambiar. Sí, el cambio que ha hecho Raúl no lo hacemos la mayoría. Es raro de encontrar. Pero es una persona que tiene mucha voluntad, mucha fuerza interior para conseguir lo que le da la gana, lo que ve claro que tiene que cambiar y conseguir. Luego Raúl, pongo palabras mías en tu caso, pero yo creo que Raúl entendió que este era el futuro y que va de personas y que vio que no es suficiente con apretar para conseguir aquello que él cree que debe hacerse, sino que tiene que hacerse de un modo de que sea la persona la que quiera hacer eso. Luego, él cambió. Hay otras personas que les ha costado más. Hay una persona, por ejemplo, que aún está en transición. Pero esta persona ya sabe que es sustituible, que no hay nadie imprescindible. Y es una persona que sabe muchísimo, sabe un horror. Lleva 40 años como montador, era el encargado, era muchas cosas, pero ya está viendo que no es una pieza única, que nadie es único en este tipo de organizaciones. Y poco a poco va viniendo, pero le cuesta. Y lo respetamos, porque lleva muchos años con otros estilos de liderazgo muy duros. Y aprendió de gente que era justo lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Luego, la empresa tiene paciencia. Y poquito a poquito, tú, con respeto a todo el mundo, cada uno con su velocidad, ¿vale? Porque cada uno se ha hecho un poco a sí mismo por las circunstancias y el entorno. Y vamos andando, ¿eh, Raúl? Sí. Al final a mí lo que me pasaba es que yo si quiero algo, lo quiero ya. Entonces, eso te das cuenta que cuando trabajas con 70 personas, 60 personas a las que tienes que, bueno, no sé cómo decirlo bien, pero que tienen que hacer aquello que a ti te gustaría que pasase, va a ocurrir más liderando y empoderándolas y haciéndolas responsables que no ordenándolas. Y ese fue el gran cambio. Molt bé. ¿Listo, Antonio? Molt bé. Bueno, si no hay más preguntas, ¿vale? Os cuento 4 cosas yo y lo dejamos por hoy, ¿vale? Al final, QRM Institute no solo ayudamos a las empresas a pie del cañón, sabéis que existe también Advance, que es nuestra escuela de negocio. Luego, lo que intentamos siempre es que sean vuestros equipos los que transforman localmente o que seáis vosotros los que lideráis una transformación, como está haciendo Raúl y sus compañeros, pues lo mismo, ¿vale? En nuestro caso, ¿vale? Tenemos programas enfocados a este tipo de enfoque a las personas, ¿vale? Desde cualquiera de las áreas que veis ahí, ¿vale? Son formaciones online. Y en el caso que veis en pantalla está el de producción, sería para una persona como Raúl, por ejemplo, ¿vale? Ahí está toda la parte de hard que decimos nosotros, las metodologías y toda la parte soft con este enfoque que estáis viendo y escuchando hoy, ¿vale? Esto para los equipos y sus líderes locales y para los directores de fábrica, directores de operaciones, directores industriales, ¿vale?
Tenemos un máster también anual que empieza de octubre a julio, como veis ahí. Ya falta menos, falta un mesecito más o menos para arrancar motores. Pues lo mismo, es toda esa información que necesitas para tú hacer de Raúl o tú hacer de Raúl más Sergi, ¿vale? Un poco, y hacerlo en tu propia empresa, ¿vale? Poca cosa más. Tenemos una newsletter por aquellos que queráis estar conectados no solo a todo ese tipo de informaciones, sino también incluso a los webinars que van apareciendo. Siempre los vamos mostrando en la agenda del mes, ¿vale? Es un newsletter mensual. Así que si queréis estar al loro un poco de todas las cosas distintas de la fábrica, con enfoques no clásicos, ¿vale? Le dais al QR que veis en pantalla y cada mes tendréis un newsletter como cualquier otro tipo de empresa y publicación, ¿vale? Y nada más. Raúl, agradecerte mucho que estés aquí. Eres un crack exponiendo e inspirándonos a todos, ¿vale? Voy aprendiendo poco a poco de ti, ¿vale? Y nada, y a los que habéis estado y aguantado hasta el final, muchas gracias, ¿vale? Por la paciencia. Espero que haya sido interesante. Y nada más, ¿vale? Cualquier cosa que estamos, ¿vale? Incluso Escobedo, seguro que Raúl, si a toro pasado tenéis alguna otra pregunta. Sí, ningún problema. Pues Raúl seguro que estará encantado de un día hacer una vídeo con vosotros o lo que haga falta, ¿vale? Nos dais un toque a nosotros, que estamos conectados y lo organizamos, ¿de acuerdo? Molt bé, Sergi. Que vagi molt bé, gràcies, Raúl. Gràcies a todos. Adiós a todo el mundo. Gràcies. Adéu-siau. Muchas gracias. Hasta luego.